almuerzo estuvo muy rico, nosotros hacemos el esfuerzo de que se entienda y ustedes hagan el esfuerzo de escuchar también y entender. Bueno, yo soy, como se anunció, la doctora Eleuteria Rompotis, estoy a cargo de la coordinación de asesoría legal mutual. La doctora Jimena Trainini es una de las integrantes del equipo de abogados y colaboradora en las jornadas de capacitación. Nosotros estamos, siempre en nuestro inicio damos los datos concretos para que se tome nota y se nos ubique físicamente en el instituto. Estamos en Avenida Belgrano 1656, sexto piso, frente, y el teléfono es el teléfono de conmutador, el interno 1039. Pero además tenemos un teléfono directo que es el 4381 8018. En esto nos detenemos y solicitamos que se tome nota porque es uno de los elementos básicos que facilitan la comunicación o la dificultad cuando hay intenciones de ver cómo averiguamos, cómo nos asesoramos, cómo planteamos las cosas si no sabemos muy bien, lo hacemos por teléfono, por nota, como sea. Nosotros tenemos organizado un equipo de asesoramiento muy activo, con lo cual hay plena libertad de llamar en cualquier momento, no solamente en el horario de atención al público que es de 10 a 14, sino en el horario habitual que sea, por ejemplo, después de las 9 de la mañana y también después de las 14. Es decir, que la posibilidad de comunicarse está abierta ampliamente, sobre todo para las entidades que están un poco lejanas. Esto es importante. No, en ¿Cómo es? Buenos Aires. En Buenos Aires. Estamos en el INAE. ¿Qué repito? La dirección. El teléfono es, el conmutador es 4120. 011. Siempre, claro. 011. Está bien, el tema era ese, que no sabían si eran de capital, éramos de capital o no. Somos del INAE de Capital Federal. Entonces, la dirección es Avenida Belgrano 1656. El teléfono de conmutador es 4124 9300. 9300. Y el directo es el 4381 8018. 011 también. Sí, 011 siempre. Entonces, si se toman el suficiente tiempo de averiguar cómo hacer las cosas, desde el INAES nacional y también a través de los organismos provinciales, se van a evitar infinidad de situaciones que ahora más o menos las vamos a detallar. A mí me han informado que hay alrededor de 20 entidades de sociedades de socorros mutuos aquí. Con lo cual, la primera parte va a ser una pequeña introducción que después la va a ampliar muy bien la presidenta de la Sociedad Italiana de Junín, la señora Miriam Luterotti, que tiene mucha experiencia en ese sentido. Pero hay una parte que les corresponde exclusivamente a las entidades como creación básica para que las cosas funcionen bien. Y es la siguiente: la inventiva, la creatividad, la posibilidad de tener un objeto amplio en todo lo que se les ocurra realizar, con las únicas limitaciones de no ejercer actos de comercio y que sea un objeto lícito. Todo lo demás que se les ocurra, hay que imaginarse, queremos hacer esto, lo otro, es posible hacerlo, siempre teniendo en cuenta la finalidad, que es ver, a lo mejor, una idea que se les ocurre, un servicio, puede ser que sea interesante y útil al 60% de los asociados. A lo mejor se nos ocurre
instrumentar una prestación que les va a interesar al 20%. Pero a todo esto hay que recurrir y hay que ponerlo en práctica, porque eso es lo que le va a dar vida a la entidad. Juntamente con esto, la óptica desde quienes dirigen la entidad para tener esa inventiva y creatividad, está el tema de que la legislación, a través de las modificaciones, está ampliando absolutamente la posibilidad de incorporar asociados. La modificación más importante es la del Código Civil, que ha llevado la mayoría de edad a los 18 años. Con lo cual, aquí las entidades que tienen muchos años de ejercicio, con consejos directivos elefantiásicos, que antes podían funcionar. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería trabajar, todo el mundo quería intervenir. Tenían, por un lado, la seriedad de la conducción y muchas veces ahora, respecto a la reforma del Código Civil, están como absortos sobre qué nos conviene hacer. ¿Incorporamos a jóvenes de 18 años? ¿Qué nos pueden aportar? ¿Qué servicios les podemos brindar? También la ley de mutuales, fíjense, que si bien es una ley muy antigua, porque se ha dictado en el año 1973, es una ley muy reducida, de pocos artículos, 41 artículos, y que esto ha significado que a lo largo de la vida del Instituto de Fiscalización, que es el INAM, el INAES, el INASIM, en sus diferentes nombres, se ha ampliado con una cantidad enorme de resoluciones. Pero esta ley tan antigua del año 73 dice que las entidades mutuales se regirán por un consejo directivo integrado por 5 o más personas, por una junta de fiscalización integrada por 3 o más personas como titulares y por comisiones o subcomisiones cuyo objeto, alcance y finalidad pueden estar establecidos en el estatuto. Esta es una puerta de entrada muy importante para categorizar y darle la importancia a la impronta que tiene la juventud, que está ansiosa por entrar en una acción de carácter social y no sabe dónde, en qué lugar. Entonces, esto tiene que ver con ampliar la masa de asociados, con que la sociedad que habita en un determinado lugar encuentre el gancho suficiente para decir, acá hay una asociación mutual, mira, podemos ingresar. ¿Y qué hacemos acá? No es un club, no es... ¿Qué hacemos acá? Bueno, entramos y averiguamos. Ah, hay un campo de deportes, hay una comisión de deportes, hay una comisión de baile, lo que sea, que es lo que atrae a la gente joven. Esto está unido con respecto a las sociedades de socorros mutuos que ahora tienen una apoyatura y un enfoque desde el gobierno a través del INAES de ayuda que se va a brindar, está unido con las hermosas sedes sociales que tienen las sociedades, donde hay infinidad de lugares que no se utilizan, que no se usan, desde salones preciosos hasta habitaciones que a veces están vacías y que no se ven no se vislumbra más que una actividad. Bueno, ahí está tomarse todo el tiempo de decir, ¿qué más podemos hacer acá? Y podemos hacer una exhibición pictórica de cuadros de asociados, o podemos hacer un pequeño lugar de dar yoga, o podemos brindar idiomas, o podemos hacer lo que se les ocurra. Pero esto lo tienen que hacer ustedes, las sociedades, las mutuales. La de participantes, que son los familiares del activo que estén mencionados en el estatuto, y los menores de edad. En esto hay que tener en cuenta que hubo una reforma a la ley de mayoría de edad y que a partir de ahora, a partir de la reforma de la ley, la mayoría opera a los 18 años, cuando la ley de mutuales nos hablaba de una mayoría de 21 años.
por lo cual a partir de ahora los menores de 18 años son los que van a estar incorporados en participantes. Claro. Y una categoría importante es la de adherentes, porque hablábamos de esto de la identidad de una asociación, sobre todo de asociaciones legendarias, y justamente por ahí a veces uno quiere integrar a la comunidad, pero quiere mantener esa esencia que formó la mutual. Entonces la podemos mantener y podemos incorporar otros asociados que no cumplan con el nexo asociativo en la categoría de adherentes, para que reciban todos los servicios o los que los reglamentos autoricen dentro de las prestaciones de la mutual. En este marco tan maravilloso, de este paisaje tan natural, y en este evento que significa el hecho no menor de cumplir 150 años de vida institucional, a través de los que seguramente hay un cúmulo de experiencias, tanto positivas como negativas, para compartir con todos nosotros, como tenemos todos. Yo quiero partir de una premisa para que tengamos en claro que a veces vale redundar en lo ya sabido y a veces por tan sabido, a veces olvidado, que es la resolución 1529 del año 2002 que tiene el INAES en su programa de recuperación histórica y cultural de las mutuales de colectividades de la República Argentina. Es decir, esto, enunciado tan técnicamente, nos representa a los que estamos luchando desde las trincheras contar con la responsabilidad indelegable que debe tener el Estado de adelantarse a los hechos y preservar los bienes culturales que hemos heredado de esos gringos pioneros que vinieron a hacer la América y que forman parte, indudablemente, de la historia argentina. Porque hablar de la inmigración en la Argentina es hablar de la propia historia de nuestro país. Vinieron a un lugar totalmente desconocido, donde estaba todo por hacer. Se trasladaron de un continente con siglos de historia detrás a la nada, y como ellos muchas veces dicen, per cercare l'America abbiamo lasciato propriamente il paradiso. Lo que quiere decir que ese viaje, buscando la tierra prometida, no fue fácil, no fue sencillo. Entonces, por eso surgen, cuando llegan a estos lugares, donde fundan lugares como la Sociedad Italiana de Paraná, de la que en esta circunstancia se festeja sus 150 años de vida institucional, como decía, fundan lugares para el habla. Y los poetas gustamos de decir que las ciudades respiran por donde se generan lugares para el habla. En esos lugares de donde provenimos todos a lo largo y a lo ancho del país, donde estos gringos fundaron lugares para el habla, de una lengua muy poco comprendida, de una lengua hablada por pocos, pero que a ellos les permitió nombrarse. A partir de ahí, de esas sociedades italianas de socorros mutuos, nacieron lo que fueron con posterioridad a ellas las mutuales. Porque si hay algo que tenemos que tener en claro, es que ese tejido social de solidaridad real que construyeron fue lo que transmutó después en las asociaciones mutuales, en las sociedades italianas de socorros mutuos. Por eso, como decía hoy el doctor Griffin en su discurso de apertura de este encuentro, no tenemos que buscar muy lejos, tenemos que mirar un poquito hacia atrás y abrevar en los sentimientos que traían nuestros antepasados
en ese viaje hacia la América. Solidaridad, entrega, mirar por el otro, ayuda mutua. Entonces, esas sociedades italianas nacen por dos razones fundamentalmente. Por la necesidad histórica del momento en el que se fundaron y por los hombres que las construyeron. Los hijos, los nietos y los bisnietos de esos hombres somos nosotros. Por eso, repito siempre que considero que somos los herederos del destierro. ¿Pero para qué? Para comprometernos a no pactar de ninguna manera con el olvido y transformar a partir de estas instituciones el pasado en porvenir. A veces, cuando nos preguntamos cómo lo hicieron, yo digo siempre que lo hicieron, lo amasaron con las manos, pero también con la agonía de su corazón. Milán Kundera dice que desde lo etimológico, la palabra nostalgia, la nostalgia que caracterizó a ese gran contingente de italianos, deriva de los vocablos que significan ignorar, porque sobre todo no sabían qué había sido de ese país que tenían tan lejos. Yo estoy lejos y no sé nada de mi país, de mis familiares, de esos afectos que habían quedado del otro lado del océano. Entonces, entre esta América Nueva y esa Italia que dejaban, la dejaban por un tiempo, porque todos salieron seguramente con la intención de volver. Fare l'America e ritornare. No muchos lo lograron. En ese puente invisible entre la América Nueva y la tierra lontana, pasaban noticias de casamientos, de muertes, de acontecimientos, la vida cotidiana. Y no un dato menor, todo el dinero que enviaba la Argentina para los que habían quedado desprotegidos por la guerra, por el hambre, por la miseria. Entonces, mal paga Italia todo ese beneficio recibido en la época de los inmigrantes cuando nos contesta que de estas instituciones debe hacerse cargo solamente, porque no digo que no deba hacerse cargo, debe hacerse cargo el gobierno argentino, porque Italia no solventa, no sustenta edificios italianos. Estos edificios tienen la particularidad de estar vinculados a la Italia por su origen, por su fundación, pero son mutuales argentinas. Entonces, me parece, esto es una opinión estrictamente personal, la responsabilidad es mutua. A veces, hasta tanto lo consideramos italiano que nos cuesta entender cómo debemos vincularnos con el INAES, que es lo que hablaba la doctora Rompotis recién, de la importancia de tener en la institución un secretario de actas de información, que todos los días, cuando se enciende la computadora, ponga la página del INAES y todo lo que está al alcance de la mano para beneficiar estas instituciones. Las instituciones que nosotros agrupamos a través de la Federación Regional de Sociedades Italianas del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, están pasando cada una, como imagino que les pasará a todos ustedes, y lo podía intuir por las preguntas que hicieron, en distintos procesos, porque esa es otra de las razones que creo es fundamental tener como norte. Estos son procesos, acá no hay realismo mágico, acá no hay soplar y hacer botellas de hoy para mañana. Me quedé sumamente enganchado con lo de la profesora Luterotti respecto del patrimonio de Junín y le acabo de invitar a que hagan alguna presentación de la documentación relativa al teatro en vistas a un tratamiento en el seno de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, a la cual estoy representando, para tratar la posibilidad de una declaratoria a nivel nacional del teatro.
Debo admitir que no lo conozco al teatro y las vistas que recién presentaban no podían mostrar con elocuencia, pero en la medida que pueda, digamos, mantenerse un poco la arquitectura original, seguramente tiene méritos para alguna declaratoria dentro de las distintas categorías que tenemos. Aprovecho para enviarles un saludo del presidente de la comisión, el arquitecto Jaime Sorín, quien desea el éxito de esta convocatoria de las entidades, y anunciarles que en la comisión, en el año 2011, se comenzó con un programa de relevamiento de todo lo que la inmigración ha traído al país a través de distintas manifestaciones de arquitectura, sean de teatros, de clubes y de entidades culturales varias, del patrimonio ferroviario, el patrimonio industrial, y precisamente en el año 2011 se hizo una suerte de declaratoria ómnibus que llamamos nosotros. Con decreto del Poder Ejecutivo Nacional se hicieron una serie de declaratorias. Para mejor precisar, el decreto 837 del 2011 del Poder Ejecutivo declaró en diversas categorías, sean de monumento histórico nacional o de bien de interés histórico-artístico, a diversos edificios de la República Argentina. Precisamente en los considerandos del decreto, que se refiere a la corriente inmigratoria, que quiero leerlos, está un poco el espíritu, digamos, de estas declaratorias. En los considerando, entre otras cosas, dice que la República Argentina fue uno de los principales países receptores de la gran corriente inmigratoria europea de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que su impacto demográfico fue particularmente intenso en nuestro país debido a la gran cantidad de inmigrantes recibida en relación a la escasa población existente en el territorio, que a pesar de ser atraídos por la política de distribución de tierras para la realización de tareas rurales, los inmigrantes debieron instalarse en las grandes y pequeñas ciudades del interior de la Pampa húmeda, donde se integraron a sectores secundarios y terciarios de la economía, que a tal efecto se agruparon y organizaron para asistirse, dando lugar a la proliferación de asociaciones de socorros mutuos, clubes y otras organizaciones sociales y culturales, entre las cuales las españolas y las italianas fueron las más destacadas. Que la densificación de las áreas urbanas, sumada a la acción de estas asociaciones de comunidades, dio como resultado la construcción de nuevas tipologías edilicias como las denominadas casas chorizo, iglesias, clubes, hospitales, centros educativos, panteones, sociedades comunitarias y teatros, donde desarrollaron sus profesiones numerosos arquitectos y constructores pertenecientes a los grupos inmigratorios. Que aunque existían ejemplos anteriores, durante el periodo de la independencia comenzaron a construirse los primeros teatros en la actual ciudad autónoma de Buenos Aires, producto de las necesidades planteadas por las numerosas visitas de las compañías líricas italianas. Que a consecuencia de ello, los teatros edificados en esta época y posterior responden al formato de herradura propia de los teatros italianos de la época. Que el formato de planta rectangular que presentan muchos teatros del interior de la provincia de Buenos Aires responde a la tradición española, heredada de las representaciones teatrales realizadas en los patios de posadas y tabernas propias del Renacimiento español. Que la construcción de teatros no solo obedeció a la acción directa de agrupaciones de inmigrantes, sino también a sus gestiones ante los gobiernos municipales y provinciales. Que superado el periodo floreciente de edificación de salas teatrales, ya entrado el siglo XX, se dejaron de lado formatos hasta ese momento tradicionales para dar lugar a ejemplos propios de nuevas corrientes arquitectónicas.
Que el Teatro El Círculo de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que fue inaugurado el 4 de junio de 1904 bajo el nombre del Teatro de la Ópera, y su construcción se debió a la iniciativa de un grupo de inmigrantes nucleados en la sociedad anónima Teatro La Ópera. Que su construcción se interrumpió por problemas económicos y que en 1889 el empresario Emilio Schiffner compra la sociedad y concluye las obras contratando al ingeniero alemán Georg Goldamer, especialista en acústica, para revisar los planos originales. Que en su construcción y decoración participaron importantes artistas como Luis Leboni y Giuseppe Carmignani, este último autor de los frescos de la cúpula de la sala principal y del telón, cuya iconografía es idéntica al del Teatro Regio de Parma, realizado en 1824. Que su sala en forma de herradura a la italiana presenta condiciones acústicas destacadas, consideradas en su momento por Enrique Caruso como uno de los mejores del mundo, como una de las mejores del mundo. Que en el segundo nivel se desarrolla a lo largo de las dos fachadas el foyer, que en él se destaca la decoración del cielo raso, obra del artista italiano Salvador Zaino, los grandes espejos enfrentados, la araña central y un plano Steinway del año 1879 firmado por famosos pianistas. Que desde su inauguración fue escenario de las más importantes compañías líricas del mundo, algunas de las cuales llegaban directamente por barco al puerto de Rosario, y de los grandes nombres de la lírica mundial como Enrique Caruso, Tita Ruffo, Tito Schipa, Richard Strauss, Piero Mascagni, entre otros. Hay un montón de consideraciones respecto de otros teatros, pero que no pertenecen a las colectividades, ¿cierto? Por eso los omito. Que el Teatro Colón de la ciudad de Mar del Plata, que fue inaugurado en 1924 por iniciativa de la Sociedad Española de Socorros Mutuos, sobre el primer Teatro Colón de 1893, según un proyecto del arquitecto argentino Ángel Pascual y obras a cargo del español Martín Marco. Que este ejemplar de arquitectura ecléctica, de inspiración española, presenta una fachada simétrica dominada por un torreón central de piedra rústica, material que se repite en el basamento del edificio, y una serie de elementos ornamentales, arcos flamígeros, pináculos, medallones, balaustres, que aluden a corrientes góticas y renacentistas. Que su interior presenta una gran riqueza ornamental de inspiración morisca, con azulejos decorados y artesonados en el techo. Que el Teatro Español de la ciudad de Azul, construido por la Asociación Española de Socorros Mutuos, que entre los años 1894 y 1897, frente a la Plaza Español, a la plaza principal, a la que dotó de luz artificial, ya que fue la primera construcción con generadores propios en esa ciudad. Que el edificio de planta de herradura y refinados detalles ornamentales contó con un piso de platea móvil que regulaba su inclinación a voluntad para la realización de bailes y romerías. Que durante medio siglo de esplendor se presentaron allí figuras de renombre nacional e internacional, como Carlos Gardel, Agustín Magaldi, Libertad Lamarque, Imperio Argentina y Margarita Xirgu, entre otros. Estoy muy honrado de que se me haya invitado a participar en este encuentro. Voy a intentar hablar del servicio de ayuda económica mutual, pero lo vamos a mirar desde cierta perspectiva, porque un poco la propuesta es ver este servicio como herramienta del Estado, es decir, el servicio de ayuda económica mutual como todo fenómeno social, jurídico y económico, por supuesto, tiene diferentes ángulos para ser abordado, y la verdad es que mirarlo más allá de lo técnico como una herramienta del Estado, después voy a tratar de ver cómo podemos enfocar esta sentencia. Realmente es interesante y aparte me parece que es constructivo, que es, diría yo, lo más importante que tenemos con las herramientas que nos brinda el derecho y que nos brinda el Estado
encarnado en un gobierno, porque después vamos a ir por eso. Cuando leí la proposición, cuando leí el objetivo general de este encuentro, un poco quería ver cómo podía hacer para tratar de unir el servicio de ayuda económica mutual, unirlo en el discurso, quiero decir, unirlo en la idea, con el objetivo general, reitero, que es un poco recordar, salvar la memoria del mutualismo de las sociedades de socorros mutuos y su patrimonio. Y mientras lo pensaba antes de la charla, pensaba en esto, pensaba cómo podía iniciar de alguna forma estas palabras, y la verdad es que la clave me lo dieron los expositores anteriores, porque cuando vi los inmuebles que se reflejaban, automáticamente yo que voy, no voy a decir por todo el país, pero que recorro bastante, vengo de Rosario, que tiene su representación en sociedades de socorros mutuos, sociedad italiana, sociedad española. A lo largo del país están ese tipo de sociedades que vienen de principio de siglo, algunos del siglo XIX, de fines del siglo XIX. Y claro, uno de lo que primero se representa son los inmuebles, son la magnificencia de estas sedes sociales. Y a lo mejor al inicio cabría preguntar qué tiene que ver esto con el servicio de ayuda económica. Vamos a ver al final si logro cerrar esto que les quiero transmitir, esta idea. Vamos a ver que tiene mucho que ver, o para mí al menos tiene mucho que ver. Y digo, la magnificencia de sus inmuebles, de lo que estos hombres que encarnaban estos valores y que los desarrollaban, ponían en esto. Las construcciones inmobiliarias, las construcciones arquitectónicas, generalmente son un mensaje de los valores que tiene una sociedad o una comunidad o un grupo de personas que se dedican a determinada cantidad de actividades, ¿no es cierto? Así rápidamente, y aunque sea un extremo de simplificación, y le pido disculpas, uno piensa en las civilizaciones antiguas, piensa en las pirámides de Egipto, que tiene que ver con la importancia que tenía todo el rito mortuorio para los egipcios y la idea de la muerte. Si uno piensa, por ejemplo, en el medioevo, en las catedrales góticas altas, todas intentaban llegar a Dios, porque en esa época Dios era la idea reinante. Y muchos otros ejemplos, las vías, los caminos que hacían los romanos, desde la vía Apia en adelante, que tenía que ver con su expansión territorial. Quiero decir, las sociedades de alguna forma dan un mensaje con sus construcciones arquitectónicas. Sin ir más lejos, si uno ve en el país la idea de las escuelas normales, ustedes habrán visto que todas tienen la impronta de mármol, de columnas, de una amplitud de espacio, un patio grande. Casi le diría como que están construidas con una vocación de perpetuidad. Eso era la educación pública y laica para la Argentina de principios de siglo, para los que fundaron, casi diría, generacionalmente, la sociedad de socorros mutuos. Eso transmite un valor de una sociedad. En el caso de las escuelas me parece bastante gráfico. Me parece que eso era la educación, eso es lo que la sociedad argentina pensaba de la educación pública y laica en principio de siglo. Ese mensaje nos llega directamente con esa visión de esos símbolos, ¿no? Ahora, nota aparte, ahora estamos dando clase en containers, una cosa diametralmente opuesta, pero bueno, un poco para ver la diferencia, ¿no? Insisto, y estos inmuebles nos dan a nosotros el mensaje de los fundadores de las sociedades de socorros mutuos, ya sean italianas, españoles o de otra colectividad, de lo que querían transmitir, de lo que eran para una sociedad y lo que eran para una comunidad. Y tiene que ver con el servicio de ayuda económica mutual, porque fundamentalmente esta apariencia, este mensaje, tiene alto valor. Primero, los inmuebles, además de la magnificencia, tienen un valor económico y tienen un valor de respaldo que tiene que ver con este valor económico, pero tiene un valor que se llama reputacional, porque las sociedades de socorro mutuo tienen o dan la idea de la seriedad con que fueron gestionadas. Vamos a ver un poco más adelante por qué también el poseer este tipo de patrimonio les facilita el hecho de acceder o de desarrollar más rápidamente el servicio de ayuda económica mutual.
Entonces, bueno, quería decir un poco esto porque de alguna forma esto tenemos que recuperar, y acá viene también la idea de la tradición y recuperar la memoria que han tenido estos fundadores. La memoria es una herramienta que, aunque aparentemente de los pueblos y de las sociedades, como para no cometer los mismos errores, aunque aparentemente a veces parece como que no fuera tan importante la memoria, o hay discursos que establecen como que es importante la memoria, si ustedes ven los países que de alguna forma han logrado un destino medianamente, el éxito es un concepto relativo, así que no voy a decir exitoso, pero un destino medianamente conforme a sus expectativas, son países que tienen memoria, son países que saben utilizar la memoria. Entonces, estos inmuebles rápidamente nos retrotraen al pasado, y como dijo la señora que puso antes, para ver el porvenir. Dicho esto, voy a empezar a hablar un poco más específicamente, obviamente, del Servicio de Económica Mutual, y cómo creo yo, cómo veo yo que pueden ser articulados en las sociedades de socorros mutuos, en las mutuales. Como también creo que es obligación de los dirigentes, y si no queremos poner el término obligación, realmente es conveniente para los dirigentes que tengan una visión de contexto, esta vieja idea de Ortega, hablando de sociedad española, ¿no? De españoles, del hombre circunstanciado, el hombre y las circunstancias, las sociedades de socorros mutuos y sus circunstancias, casi podría decir, si me permiten lo abrupto, si me permiten la temeridad de esta sentencia, cuáles fueron circunstancias y cuáles fueron las circunstancias generales del servicio de ayuda económica. Así que para contextualizarnos en esto y contextualizar el servicio de ayuda económica en esta época de su desarrollo, voy a contarles un poco cómo llegamos a esta instancia, cuál fue la evolución del servicio de ayuda económica y en qué contexto se fue moviendo y en qué contexto estamos hoy. Al menos es el contexto que es mi pensamiento, es lo que creo, y un poco la federación que represento en este momento, que es el IAEM, la federación que nuclea las mutuales cuya actividad principal es la ayuda económica, piensa. Fundamentalmente en lo que tiene que ver con las oportunidades, como decía Sergio, y además con algunas cuestiones que a nosotros nos parecen estratégicas y trascendentes a la hora de hacer una lectura del escenario actual y de las perspectivas para el desarrollo del movimiento de la economía solidaria. En primer término, como les decía, ustedes saben que el microcrédito nace institucionalmente, podríamos decir, como política pública del Estado, a partir del año 2006, que se sanciona una ley nacional. Esta ley nacional, como se dice habitualmente, es una herramienta jurídica superior, ya que para nosotros es una instancia que nos da una importante previsibilidad de que no va a ser cambiada tan fácilmente en el tiempo, digamos, ¿no? Los que estamos en políticas públicas y fundamentalmente en las políticas sociales, yo estoy en esto desde muy joven, sabemos que con el cambio de gobierno habitualmente muchas definiciones buenas que se han tomado a lo largo del tiempo, los gobiernos han sido cambiadas de un momento para otro con una resolución, con una definición política presidencial o con una definición de un ministro. Sin embargo, esta ley nacional, al ser, como les decía, una categoría jurídica superior, que es una ley, justamente requiere del consenso de ambas cámaras legislativas nacionales, tanto diputados como senadores. Por lo tanto, no es tan fácil derogarla ni tan fácil cambiarla. Por lo tanto, esa categoría jurídica nos da a nosotros algunas seguridades que en otros momentos no teníamos, y para nosotros es muy trascendente. A su vez, esa categoría jurídica de ley hace que tenga
esta ley nacional de microcrédito, la 26.117, tenga un presupuesto de piso asignado muy importante para la creación de fondos de crédito administradas por el sector de la economía solidaria y los estados provinciales y municipales, ¿sí? En esta ley pueden intervenir como administradores y ejecutores tanto las organizaciones jurídicamente constituidas, en el caso nuestro, y que nos toca trabajar con cooperativas y mutuales, consorcios de esas organizaciones, nosotros le decimos redes de crédito, redes de microcrédito, cuando se juntan 2, 3 o más organizaciones con una cabeza administrativa que por lo general es la federación, es una red de microcrédito, y además pueden intervenir los gobiernos provinciales y municipales y pueden también conformar consorcios para administrar este tipo de fondos. Básicamente, ¿qué es la ley de microcrédito? Es un fondo nacional previsto por ley, como decimos, para conformar fondos de microcrédito, fondos de crédito que pueden financiar emprendimientos productivos, comerciales o de servicios con existencia de al menos un año. O sea, no es para proyectos nuevos, sino que es para proyectos que ya existan, que ya estén funcionando y que estén de alguna manera estabilizados en un tiempo de un año o más. Estos emprendimientos productivos, comerciales o de servicios tienen la característica de no tener, por diferentes motivos, no tener acceso al financiamiento bancario, ¿tá? O sea, no tienen, supongamos, un patrimonio para poner en garantía, no están inscriptos impositivamente, tienen algún miembro o el titular que está inhibido porque ha pasado un mal momento económico en otra época y le ha ido mal. Ustedes saben que la última crisis en nuestro país del 2001 llevó puesto a mucha gente y que sin embargo eso no significa que no sea gente trabajadora, sino que le fue mal por distintas circunstancias de la economía. Y tienen estos emprendimientos la característica, decíamos, por la negativa, definidos de no tener acceso al crédito bancario, por lo tanto, un fondo creado a través de una organización mutual o cooperativa, en el caso, vuelvo a repetir, del INAES, puede estar financiando ese tipo de proyectos que define la entidad que administra ese fondo. Es un fondeo que para la entidad es un subsidio con aplicación específica, por lo tanto no se puede destinar a otra cuestión que no sea esto que estoy diciendo, a financiar emprendedores productivos, comerciales o de servicios. Tienen los proyectos un ejercicio anual, o sea, se aplican durante 12 meses y después se pueden renovar, por lo tanto uno puede pedir un fondeo y al terminarse al año quiere seguir trabajando y tiene más demanda y puede pedir más fondos. Tiene la característica que financia, además de los créditos hacia los emprendedores, lo que sea gastos operativos, lo que sea recursos humanos, por lo tanto, también se sostiene a una tasa de interés que es prácticamente testimonial, o sea, es una tasa muy bajita, de un dígito, que no es para ganar dinero, claramente, ¿sí? Es un programa social nacional. Por lo tanto, en esta ley, con estos fondos no se gana plata, esto siempre lo aclaramos porque es un tema que a las entidades siempre les preocupa, digamos que si me meto a administrar un fondo, ¿qué me queda? ¿Qué le queda a la entidad? Bueno, no le queda plata, le queda un montón de otras cosas que las podemos charlar. Y es únicamente para eso, o sea que si uno toma en administración, en responsabilidad la administración de uno de estos fondos y al año se da cuenta que se le complica o que no es lo suyo administrar este tipo de fondos, puede devolver los fondos al Estado o pasárselos a otra entidad también que esté dentro de la red de microcréditos, por ejemplo, ha pasado, hay muchos casos en Argentina, y bueno, y rendir y así salirse de la cuestión también.
O sea que no es una cosa que uno se mete y no puede salir más. A manera de información, nosotros hace 4 años que formamos el área, por definición de Patricio Griffin también, el área de microcréditos en el INAES, y hoy tenemos alrededor de 270 entidades mutuales y cooperativas administrando un fondo de microcrédito en todo el país. Estamos en 17 provincias, tenemos 42 proyectos funcionando y estamos financiando más de 8.000 emprendedores ya en el país. Y con una alta tasa de retorno y de devolución de los créditos. Después hay algunos presidentes acá de federaciones que pueden dar algún testimonio también de ello. Nosotros decimos que para uno definirse, a organizar un fondo de crédito, tiene que tener en claro 4 cuestiones. 4 cuestiones básicas que fuimos definiendo con la experiencia fundamentalmente y que si uno no las tiene resueltas, tal vez es mejor abocarse a resolverlas y no a meterse en administrar o armar un proyecto de microcrédito que puede terminar siendo un problema. Ahí sí puede terminar siendo un problema. La primera cuestión es cuál es el objetivo institucional que nos proponemos cuando definimos armar un proyecto de microcrédito. ¿Qué objetivo tiene nuestra organización mutual, cooperativa, cuando se propone organizar un fondo de crédito? Si es fortalecer la organización, si es atraer sectores hacia su entidad que hoy no los ve contenidos en otros lugares, si es que hay una ausencia de financiamiento para este tipo de emprendedores en mi localidad, en mi región, en mi provincia, etcétera. Un objetivo institucional, un objetivo que el Consejo de Administración, la Comisión Directiva definan que es atendible y que se puede encarar organizando un fondo de crédito. La segunda cuestión es definir a quiénes le queremos prestar. Nosotros creemos que, así como el microcrédito, decimos es una herramienta, uno cuando va a buscar una herramienta institucional y social en este caso, tiene que saber para qué la usar. Si uno tiene una herramienta y no sabe para qué la usar, es lo mismo que no la tenga. Y incurre en una acción y en un gasto y una inversión sin sentido. Por lo tanto, definir a quiénes queremos financiar es pensar en cuáles, en concreto, en mi sector, en mi provincia, en mi región, en mi barrio, en mi localidad, quiénes son los sectores que podrían aprovechar este financiamiento, que hoy no lo tienen, y de esa manera vincularlos con nuestra organización mutual o cooperativa. El Instituto de Investigaciones sobre Patrimonio Cultural ya cumple 10 años. Tarea cumple 10 años de función en el entorno de la Universidad Nacional de San Martín. El Centro Tarea, ahí ven fotos del taller donde estamos trabajando actualmente, y también en otra de las fotos se ve un edificio en construcción. En el campus de Migueletes, en el partido de San Martín, se está construyendo un nuevo laboratorio. Los antecedentes del Centro Tarea remontan al año 87, 1987, cuando una fundación privada, Fundación Antorchas, con la misión de rescatar el patrimonio pictórico colonial y asociándose con la Academia Nacional de Bellas Artes, construyen este proyecto, que fue el primer laboratorio de restauración. Tarea significa eso, taller de restauro de arte, ¿sí?, allá por el año 87. Entonces, este laboratorio fue un laboratorio de los más importantes en Latinoamérica y mantuvo su función durante 10 años. Una vez ya cumpliendo su misión, la Fundación Antorchas, ustedes saben seguramente, la Fundación cierra y llama a concurso este laboratorio a fin de cederlo y que continúe con sus funciones. Entonces llamó un concurso de proyectos y entregó en comodato
laboratorio al proyecto presentado por la Universidad Nacional de San Martín. Este proyecto contemplaba, además de la función de la prestación misma del servicio de restauración, que hasta entonces había sido justamente para el rescate de la pintura colonial, continuar las tareas de restauración. El proyecto que presenta la universidad es continuar con las tareas de restauración, pero además sumar la función académica. Es decir, se forma gente, nosotros estamos, hola, muy bien, estamos sin micrófono, a ver, sí, ahora se escucha bien. Estamos formando a través de educación de posgrado y también hay investigación. Entonces ahora voy a caracterizar un poco esto, o sea, qué estamos haciendo en el Centro Tarea actualmente y a lo largo de estos 10 años que nuevamente cumplimos, después de 10 años de la primera tarea, ahora ya son 20 con los que hemos cumplido en el marco de la Universidad de San Martín. Ahí hay una foto del laboratorio. Y bien, en cuanto a conservación y restauración, lo que nosotros hacemos, nos especializamos en patrimonio artístico y bibliográfico archivístico. En cuanto a patrimonio artístico, el tipo de soporte que restauramos son pinturas, esculturas y murales, ¿sí? Y también trabajamos con bibliotecas y archivos, como les decía. A la vez también, además de las tareas específicas de conservación y restauración sobre patrimonio de estas características, brindamos asesoramientos a instituciones que son reserva de patrimonio, tanto públicas como privadas. Y también brindamos y realizamos actividades de extensión y transferencia, es decir, principalmente capacitaciones a instituciones. Ahí vemos algunas imágenes y algunos de los proyectos de pintura que hemos estado restaurando, como el proyecto de las Sibilas o este otro proyecto de un pintor de San Juan, Rawson. Es el paso del general Urquiza por el río Paraná, es una obra que se encuentra en el Palacio de Gobierno de Paraná, que mide 3 metros por 6, es una obra de gran formato que han solicitado la restauración a nuestro centro. Cuando nos dan una obra, presentan una obra, llega al taller y no sabemos nada de él, lo primero que tratamos de hacer es ubicarlo en contexto histórico, saber de qué se trata, de qué manera ha sido pintada, cuál fue el motivo del pedido de la obra. Luego tratamos de estudiar profundamente el estado material, si tiene defectos de técnica, por qué se deterioró, y tratamos de ubicar o de ver cuál es la problemática principal para poder darle solución. Bueno, esta es la imagen del cuadro. Ven al general Urquiza con las tropas que vienen por la izquierda, y, o sea, las tropas, la caballería por la derecha y las tropas que están, no sé, las imágenes no son las mejores, pero vienen las tropas del Ejército Rojo para cruzar el río Paraná. El artista es Emilio Carafa, que casualmente es de origen italiano y tiene una formación académica. Él empieza a pintar, a dibujar desde los 14 años y completa su formación en Italia, como era usual para la época de la formación de los artistas académicos. En 1891, Emilio Carafa funda la primera academia de pintura acá en Entre Ríos, que fue la academia oficial al cabo de 5 años de acá. El encargo de esta pintura casualmente se dio en una reunión social en la casa de don Santiago Díaz, a donde el gobernador de ese momento de Entre Ríos se encuentra con Carafa
y hace el encargo de esta obra. Y figura en la documentación que encontramos que firman un decreto a donde se le pagarán 15.000, no figura en qué moneda en esa época, seguramente eran pesos, y 10.000 más por si gusta mucho el resultado de la obra. Bueno, es la única obra de Carafa que tiene carácter histórico y describe cuando el ejército grande se prepara para cruzar el río Paraná para librar la batalla de Caseros en 1852. Se inspira en una obra pintada por un pintor francés que representa la batalla de Solferino, invierte la imagen, pero realmente la composición es bastante parecida, por esto ha recibido muchas críticas. Sin embargo, lo interesante es que se inspira en los escritos de las campañas del desierto y retrata a todos los personajes que participaron de esa batalla, de manera que todos los personajes están identificados porque hace una investigación a donde recolecta daguerrotipos y fotografías antiguas y retrata a los personajes tal cual eran. Por ejemplo, este es Sarmiento, que era el gacetillero, y figura, ahí está con la pluma escribiendo las historias. Del mismo modo están identificados el general Hornos, el barón de Porto Alegre, el general Viraroso, Paunero, el general Galán, el general Galarza, entre otros. Incluso retrató al perro de Urquiza. Bueno, una vez que identificamos, lo pusimos en contexto histórico, tratamos de investigar con distintos medios y distintos análisis la factura, la técnica y los materiales que usa para confeccionar la obra. Esta es una fotografía infrarroja a donde en el blanco y negro, por ejemplo, el perro no se ve porque está pintado con material que no refleja para este estudio. En este estudio vemos con algunos arrepentimientos en la flota. Por ejemplo, hay una corbeta que podemos ver pintada por debajo de las pinturas actuales y un mástil. No es mi costumbre hablar en público, mi costumbre es escribir. Y la oportunidad que me dio el INAES y los organizadores a mí me enorgullece, porque soy una persona grande, porque ya me estoy yendo de mi profesión, y para mí es un reconocimiento que lo tengo en mi corazón. Conocernos así, aunque sea personalmente, y haber podido hablar con muchos de ustedes, para mí me da un ida y vuelta que no tiene comparación. Hace un ratito expusimos a la entrada de la carpa la segunda edición del libro Historias de la Inmigración y Memorias del Mutualismo, que fue editado en el año 2010 y es el que repartimos totalmente en forma gratuita como lo estamos haciendo hoy. Y se acercó gente, claro, molesta, a preguntarme: señora, ¿por qué no estamos en su libro? ¿Por qué se olvidó de nosotros? No, yo no me olvidé de nadie. Simplemente que el libro tiene casi 500 páginas y es imposible que estén todas las historias. Tampoco las elegí a dedo, no vayan a creer eso. Para mí son todas importantes, todas valen lo mismo, tienen un valor histórico incalculable.
Yo comencé a recopilar estas historias en el año 2003, 2004 y edité el libro en el 2010, gracias a la ayuda y a la decisión del doctor Patricio Griffin, porque son libros costosos, muy costosos, de aportar el medio económico que hacía falta. Él entendió cuál era mi proyecto, él entendió cuál era mi intención y caminó un paso adelante porque él vio el resultado antes que yo y antes que ustedes. Y de los que nunca contestaron mis notas ni mis llamados telefónicos, a los que le pedía que me mandaran material, porque yo por cuestiones de tiempo, de distancia y el mismo motivo económico de no poder acercarme a todas las entidades mutuales. En muchos casos esas entidades no aparecen porque nunca recibí contestación. Les pido disculpa con toda humildad si no están, pero muchas de esas que hoy no van a ver en este libro sí ya aparecen en el libro que este año para el Día del Mutualismo se va a presentar y que es la segunda y tercera parte de la historia de los inmigrantes en la Argentina. Es por eso que hoy quizás muchos de ustedes no se encuentren reflejados aquí, o la historia que encuentren sea pequeña, una reseña simplemente, y desde el 2010 para acá ustedes a lo mejor vivieron cosas extraordinarias como lo que contó la señora presidenta de la Asociación Italiana de Junín, que tampoco está en el libro, pero bueno, ahora va a merecer un lugar diferente porque ella tiene otra historia para contar. Como yo sé escribir y no sé hablar en público, yo me traje anotadito algunas cosas para no pasar papelón. Esa es la realidad, nada más. Buenos días a todos. Espero que los que son de aquí hayan pasado un hermoso día y los que no lo son lleven el más lindo de los recuerdos de esta que es nuestra ciudad y en este lugar tan privilegiado que es a la vera del río Paraná. La verdad es que uno no puede menos que sentirse orgulloso de alguna manera por haber sido precedido de tan brillantes posiciones y tan sentimentales y tan profundas como las que estuvieron antes de lo que yo les pretenderé contar. La verdad es que además del orgullo no deja a uno la necesidad de explicarle que trataré de estar a la altura de esas exposiciones y si yo al menos sepan considerar que voy a poner el mejor de mis esfuerzos en contar esas historias. Porque en realidad yo no quisiera hacer hincapié en cuál es el contenido del libro que les voy a contar hoy, sino más bien en cómo hemos hecho para la confección de este libro, cuál ha sido el entorno que nos llevó a la posibilidad de sintetizar en las casi 200 páginas que tiene el ejemplar la historia de la sociedad italiana de Paraná en sus siglo y medio de desarrollo y desenvolvimiento en esta ciudad. Afortunadamente, las dos exposiciones precedentes tienen puntos de contacto con este tema. Cuando escuchaba al principio sobre la restauración y el arte de restauración, sobre todo el cuadro de Carafa, no puedo menos que recordar que el general Urquiza había tres cosas que nunca, pero jamás, permitía que le estuvieran faltando. La galera, que era un símbolo de altivez, Purvis, que era el perro que bien mostraron y que fue agregado después que fue elaborado el cuadro, cuando los historiadores aportaron que faltaba Purvis. Entonces el pintor lo agregó, por eso el detalle que comentaron hoy las especialistas. Y la otra cosa que jamás permitía que le faltara
era Dolores Costa, léase Dolores Costa de Urquiza, la única esposa que tuvo el general, más allá de las famosas leyendas sobre la cantidad de hijos que tiene, y que en gran parte es cierto, con otras mujeres también, pero la verdad es que la única esposa que tuvo fue Dolores Costa de Urquiza. Hermosa dama, bellísima mujer y refinada expresión de la cultura femenina, a quien le interese ahondar sobre cosas de Urquiza. Y lo otro, lo que contabas vos, Noemí, recién, sobre ese tesoro escondido que traían los inmigrantes. Era un tesoro y a su vez era escondido. Y todos esos elementos que traían no solamente tenían que ver con cuestiones sentimentales, sino que también con aspectos culturales, como bien lo decías vos, y que tienen que ver con el desarrollo de sentimientos y desarrollo de cuestiones que no estábamos acostumbrados aquí y que son, bien hay que reconocerlo, producto de esa inserción de la inmigración europea. En ese entorno es que en un momento, convocado por las autoridades de la sociedad italiana, y quiero hacer un paréntesis aquí porque creo que este maravilloso entorno, el producto de esta actividad, no es una casualidad, ni tampoco es una cuestión del azar. La verdad es que es el fruto de un trabajo serio, un trabajo mancomunado, de una actividad emprendida con antelación, programada y realmente hecha con sangre, sudor y lágrima, como bien se dice, porque así ha sido. Y en ese punto quiero rescatar a dos personas que han realmente se merecen que de alguna manera de mi parte los mencioné en este momento. Por un lado, el presidente de la Federación de Mutuales, el señor Adrián Brufal, que ha colaborado y han trabajado en simultáneo con nosotros para la edición del libro, lo que vos ya sabés, y fundamentalmente el señor Horacio Piceda, que es el presidente de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, el actual presidente. En un momento emprendió este camino de trasladar la historia de la sociedad italiana al formato libro. Me convocó para hacer el trabajo y no solamente se quedó en eso, sino que en todo momento estuvimos asistidos para trabajar, para llevar adelante esto, y de alguna manera, Piceda, me parece que esto es en gran parte mérito suyo, y la verdad que debería reconfortarte el éxito de este momento y de los que seguramente van a venir más adelante. Bueno, buenos días. Realmente me estoy recuperando de la emoción de haberlo escuchado a Carlos Aboldelli con el trabajo maravilloso que hizo con esa investigación de la historia de la sociedad italiana. Pero bueno, vamos a continuar con este congreso que realmente nos ha llenado también de satisfacción en la presencia de todos ustedes, y las conclusiones a las que llegaron los presidentes de las distintas federaciones que forman parte del mutualismo de nuestro país para proponer al INAES, las conclusiones de este congreso. El punto 1 dice: sugerir al INAES a los fines de que organice una oficina especializada en el tratamiento de las entidades de colectividades para concentrar allí el tratamiento y resolución de las distintas situaciones que planteen estas entidades. Segundo, que el INAES establezca un procedimiento administrativo que permita la normalización de las entidades mutuales de colectividades, y sugerimos que el mencionado procedimiento puede incluir algunas medidas que se detallan a continuación. A. Cuando existan entidades de colectividades que requieran ser recuperadas, el INAES, en comunicación con los órganos locales y las federaciones territoriales, conformará una comisión normalizadora con la cantidad de personas que estime conveniente, y para ello podrá convocar la participación de las federaciones, las autoridades municipales y organizaciones
de la economía solidaria de la zona y o localidad donde tenga domicilio la entidad a recuperar. Esta comisión tendrá a su cargo la organización de la Asamblea Normalizadora y realizará todas las gestiones necesarias para ese cometido. B. Las entidades a recuperar y normalizar deberán presentar a la Asamblea un estado patrimonial desde la fecha de la última asamblea realizada hasta la fecha de cierre del balance, certificado por Contador Público Nacional, y una memoria que contemple lo sucedido en ese periodo y que sea un estado de situación sobre el que se elaborará un plan de trabajo en el corto y mediano plazo y que finalmente permita que la Asamblea Normalizadora apruebe el estado patrimonial presentado. C. La Comisión Normalizadora deberá recuperar los libros de la entidad y si no existen podrá solicitar su rúbrica. Algunos criterios que se pueden seguir para la normalización: que se garantice la participación de jóvenes en la conducción de las entidades a normalizar, que se establezcan padrinazgos de entidades de mayor desarrollo para que las acompañen en la búsqueda de su fortalecimiento. Bueno, estas son las conclusiones a las que arriban los presidentes de las distintas federaciones que participaron en este congreso y que estuvieron primero observando los talleres y recabando las inquietudes que tenían cada uno de ustedes en la participación. Y segundo, bueno, pusieron de acuerdo y arribaron a estas conclusiones. Yo le cedo la palabra a Adrián para que continúe con el cierre de este congreso. Muy buen día para todos. Este documento lo venimos trabajando hace un largo tiempo con distintas federaciones que componemos la Confederación Argentina de Mutuales. Este documento, la semana que viene no, sino la otra semana, se lo vamos a elevar al doctor Patricio Griffin. Si bien ya hablamos algo con él, creemos que es necesaria la creación de alguna especie de gerencia en el INAE que atienda únicamente y especialmente a estas sociedades de socorros mutuos que realmente han sostenido el mutualismo durante tanto tiempo en el país. En nombre del mutualismo entrerriano, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, de que se hayan tomado el tiempo y la dedicación de visitarnos con el objeto de trabajar y festejar los 150 aniversarios de esta sociedad italiana. Quiero agradecer al INAES y al personal del INAES por los talleres que expusieron aquí adelante. Agradecer a la presidenta de la Federación de Sociedades de Socorro Mutuo del Norte de Buenos Aires su presencia y su experiencia en el trabajo de esto. Y creo que para futuro tenemos que trabajar con el compromiso de la elevación del sistema mutual en toda la Argentina. Para esto tenemos el compromiso de toda la dirigencia y por supuesto invitamos a todos sus jóvenes que hay aquí presentes, esos chicos, esos gurises, que acompañen y que se inserten en estas entidades. Por último, y para ir cerrando porque hay una serie de espectáculos importantes y lindos que le queremos ofrecer a todos ustedes, quiero decirle que nos sentimos muy orgullosos de la convocatoria del sistema mutual argentino, de que todos ustedes se hayan llevado en principio tareas para sus distintas provincias y que aquí en nuestra ciudad, en nuestra querida provincia, la hayan pasado bien. Y quiero dejarles dicho, como decimos todos aquí, las tranqueras de la provincia de Entre Ríos siempre van a estar abiertas para el mutualismo argentino. Así que muchas gracias y buen regreso a su provincia.
aplauso para recibirlos.